Hola, muy buenas tardes a todos. Hemos llegado a la clase número 2. En esta clase vamos a ver un tema muy interesante que es medidas de seguridad y salud laboral, obviamente relacionado con el uso y el manejo de nuestros equipos de cómputo. Lo primero que tenemos que saber después de conocer cómo se constituye una computadora es los cuidados que tenemos que darle a nuestro equipo y sobre todo las medidas de seguridad que tenemos que tomar a la hora de instalar un equipo de cómputo y a la hora de usar nuestras computadoras, ya que podemos tener tanto pérdidas en el equipo, averías o fallas, como aún algo más delicado que sería poner en riesgo nuestra salud física o nuestra integridad por algún desperfecto o accidente. Entonces, por eso vamos a ver esta unidad 2 dedicada a las medidas de seguridad. También vamos a ver lo que son los cuidados del equipo de cómputo, como el mantenimiento preventivo. Así como les había comentado en la clase pasada, el mantenimiento preventivo es muy importante para mantener nuestro equipo en perfecto funcionamiento y en las más óptimas condiciones para nuestro trabajo. También vamos a ver lo que requiere la verificación del área de trabajo, las medidas que debemos de tomar antes de instalar nuestra computadora y cómo vamos a seleccionar un sitio adecuado para ella. Vamos a aprender a instalar una computadora. Vamos a también aprender lo que son las conexiones y sus tipos de conectores para que sepamos para qué funciona cada uno y dónde se debe conectar cada cosa. También vamos a ver un poco lo que es el encendido y el apagado correcto y el traslado de nuestro equipo. Bueno, comenzamos. Para tener en cierta forma en buen estado un equipo de cómputo es necesario que tengamos en cuenta varios puntos. Varios de estos puntos pueden dañar algunas partes o piezas de la computadora, por eso es importante que sepamos. Les voy a poner un pequeño video introductorio para que sepan de qué se trata.
Todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar frente a una computadora durante muchas horas, sabemos que esto causa estrés y tensión, no solamente a nuestro cerebro, sino también a nuestros músculos. Esto va a generar problemas a la larga a nuestro cuerpo, las cuales con el paso del tiempo se pueden convertir en dolores o lesiones que pueden afectarnos en nuestra vida diaria. Este tipo de lesiones generalmente se dan en el cuello, en la espalda, incluso en las manos. Por eso es necesario que cuando vayamos a trabajar demasiadas horas, vamos a ver unos consejos a tomar para que esto se reduzca un poquito. A fin de cuentas, todo trabajo nos va a causar estrés, todo trabajo nos va a causar tensión y todo trabajo que realicemos pues implica algún tipo de riesgo físico. Pero sí podemos nosotros, si conocemos algunas medidas, podemos reducirlo. ¿De qué forma me puede afectar el trabajo constante en una computadora? Bueno, hay múltiples maneras en las que nos podemos ver afectados a mediano, corto o largo plazo. La primera sería dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo. Esto también se puede deber a posiciones que adoptamos, sobre todo aunque estemos en una silla tranquilamente, aunque estemos en nuestra oficina muy cómodos, pues a veces el pasar muchas horas en la misma posición o haciendo lo mismo nos puede causar dolores en nuestro cuerpo. También nos puede afectar directamente a nuestra vista. El estar frente a la pantalla demasiadas horas con el brillo de la misma pantalla nos puede causar problemas de la vista que obviamente van a ser a largo plazo. Estrés y dolor de cabeza. Pues generalmente cuando nosotros dejamos que el trabajo se acumule, cuando nosotros dejamos una carga grande de nuestras tareas para el final y prácticamente como lo hacemos normalmente, dejar todo al último momento, al final nos va a generar mucho estrés, sobre todo si nuestro jefe nos está exigiendo ya resultados y nosotros no los tenemos. Obviamente el estrés nos va a causar dolor de cabeza, el dolor de cabeza nos va a causar insomnio, nos va a causar malestar, mal humor. Vamos a disminuir la productividad de nuestro trabajo, ya no vamos a rendir lo mismo. Obviamente al nosotros no tener la misma productividad y no rendir lo mismo en el trabajo, pues vamos a perder días hábiles o días laborales. Y obviamente esto va a seguir acentuándose, generando más estrés, generando más carga de trabajo y podemos desarrollar incluso alguna enfermedad. ¿Cómo vamos a combatir los malos hábitos? Lo primero es la posición y la postura de nuestro cuerpo. Generalmente las personas cuando vamos a estar en una computadora o incluso cuando vamos a ver televisión o vamos a estar realizando una actividad en reposo, generalmente nosotros tomamos algunas posiciones que nosotros consideramos cómodas, pero que a su vez pues llegan a ser, o sea, al hacerlas demasiado tiempo pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra nuestra anatomía, nuestros huesos, nuestros músculos. Una posición muy común que creo que todos realizamos cuando estamos trabajando mucho rato, pues sería aquí como la que les marco en esta imagen de esta chica. A ver, denme un momento, déjenme poner perdón. Aquí como esta chica podemos observar que está tomando una posición que aparentemente es muy cómoda, pero si nos damos cuenta se está forzando su espalda, está forzando su cuello y también forzando un poquito los músculos de sus brazos. Se ve cómoda, probablemente lo sea los primeros minutos, pero a la larga nos va a afectar o nos va a cansar. El estar en esta posición también, como esta imagen que les muestro aquí, generalmente la adoptamos cuando estamos muy, concentrados en nuestro trabajo y a veces quisiéramos casi meternos en la pantalla de la computadora. Esto también es perjudicial para nuestra vista, perjudicial para nuestra espalda, incluso aquí para nuestros tobillos. El estar forzándole, sobre todo si pasamos más de 8 horas en la computadora,
Estamos viendo que nos genera tensión. Igual en esta posición, dense cuenta, nos dice que nos genera tensión en el cuello y en los hombros. Y también lo que es la espalda, la zona lumbar. Entonces, estas serían lo que son posiciones que tratemos de evitar. No digo que las vamos a eliminar totalmente, porque también, bueno, aparte de que es casi imposible eliminar una conducta que ya hemos realizado por mucho tiempo y que prácticamente se convirtió en normal para nosotros, también no podemos estar en una sola posición que sería como esta, que es la correcta. También después de mucho tiempo llega a ser un poco incómoda. ¿Qué es lo primero que debemos de considerar? Que las muñecas, las manos y los antebrazos deben de tener una posición recta y paralela al suelo. Aquí estamos viendo cómo sería lo correcto para tener nuestros brazos. De esta manera nosotros vamos a relajarlos y vamos a poder trabajar sin cansarnos. Podemos trabajar más tiempo en esta posición. La cabeza debe estar apenas doblada. No puede estar ni recostada hacia atrás, porque pues nos va a cansar igual el cuello y nos va a forzar un poquito la visión, y tampoco muy pegada hacia el frente, ya que también nos cansa el cuello y acercamos más al monitor y nos va a generar un problema en la vista. La relajación de los hombros, hay que tratar de, nosotros lo vamos a sentir como cuando vamos manejando y nosotros sabemos justo cuando necesitamos cambiar una velocidad en los carros, por ejemplo en el estándar, ¿no? Entonces de esta manera nosotros vamos a acomodar nuestro cuerpo a una manera en la que nosotros vamos a sentir que estamos cómodos y relajados. Vamos a dejar nuestros brazos lo más relajado posible, los codos de preferencia que estén en un ángulo entre 90 y 120 grados y que permanezcan cerca de nuestro cuerpo. Aquí lo estamos viendo. También en el caso de que las personas que somos bajitas de estatura, si no alcanzamos bien lo que es, o sea, nos queda muy grande nuestra silla o muy alto el escritorio, podemos utilizar algún banquito, una caja o algún recurso, es válido para poder, bueno, improvisar y dejar nuestros pies lo más recto posible, ya que si los colgamos, pues también vamos a tener problemas de circulación y va a ser un poquito incómodo a la larga estas posiciones. Los pies de preferencia que estén totalmente reposados en el suelo. Como les dije, podemos utilizar un reposapié, alguna sillita o banquito para poder llegar. Un soporte lumbar adecuado también en forma vertical o inclinado ligeramente hacia atrás. De hecho también venden unos cojincitos que nosotros podemos adquirir, con los cuales nos van a servir para mantener esa posición recta y cómoda en nuestra espalda. Inclusive ya ahorita hay muchas sillas de oficina que ya vienen con ese soporte en espalda para que también estemos un poco cómodos. Contar con un asiento acolchonado para reposar los muslos y la cadera y que se encuentren paralelo al suelo. Lo que les decía ahorita, ya muchos mobiliarios que venden ya para oficina, pues generalmente ya están pensados en esto y ya vienen adecuados. En el caso de que no tengamos manera de elegir una silla en nuestro trabajo o de poder adquirir una a nuestro gusto o a nuestra necesidad, podemos hacerle adaptaciones o adecuaciones. También es válido, con tal de que nosotros estemos en una posición cómoda. Las rodillas deben de estar aproximadamente a la altura de las caderas, con los pies tendidos ligeramente hacia adelante, así como lo vemos aquí en esta imagen. Otros consejos para poder salvaguardar nuestra salud un poquito sería las personas que estamos mucho tiempo también en el monitor. Lo ideal sería bajar la temperatura y el brillo de nuestro monitor. Generalmente tiene unos botoncitos en él, ahí podemos nosotros regular lo del brillo, o en algún caso podemos adquirir en una tienda de computación o de artículos de informática, podemos adquirir una pantalla. Venden unas pantallas que son como unos protectores de
ahora sí, pues vale la redundancia, protectores de pantalla, protectores de monitor que nos permiten filtrar esa luz. O incluso podemos adquirir en otro caso algo más barato y también muy útil en las tiendas donde venden artículos de seguridad industrial. Podemos adquirir unos lentes color ámbar. Cuestan aproximadamente entre 12 y 25 pesos. Podemos adquirirlos, son económicos y nos sirven de mucho y los podemos transportar incluso para ver televisión en nuestra casa, también son muy útiles. Vamos a tratar de trabajar en un fondo blanco con texto negro, porque muchas veces habemos personas que porque se vea bonita nuestra pantalla o se vean bonitas nuestras hojas, nuestras presentaciones, bueno, usamos colores chillantes o demasiado brillantes, contrastantes. Por ejemplo, hay que evitar el color verde fluorescente, color amarillo, el color rojo, porque son colores que cansan nuestra vista. Y pues después de un tiempo vamos a sentir molestia, vamos a sentir ardor y nos va a ir dando, bueno, incluso nos puede causar dolor de cabeza. También es necesario que parpadeemos constantemente, ya que al parpadear nuestros ojos se humectan y permite que estén, bueno, que no se resequen y puedan estar trabajando tranquilamente. También es importante cuando pasamos demasiadas horas en el trabajo, más de 8 para ser exactos, hay que tratar de programarnos, tomar descansos de aproximadamente 30 minutos. Cada 30 minutos desviar la atención de la pantalla, voltear hacia un lugar con luz tenue. Incluso también podemos levantarnos de nuestro lugar, podemos aprovechar ese tiempo, un espacio de 15 o 30 minutos para ir a tomar algún alimento. Es muy importante que se mantengan hidratados a la hora de trabajar, es importante que el cerebro esté hidratado cuando trabajamos, así tenemos menos desgaste. De igual manera podemos aprovechar para ir al baño, o en un caso que no podamos salir de nuestra oficina, pues podemos hacer ciertos ejercicios de estiramiento dentro de nuestro mismo lugar, o caminar en el área de la oficina un rato. Esto con la intención de darle circulación a nuestro cuerpo y movimiento a los músculos. Y como les decía, vamos a tratar ya sea de cerrar los ojos un momento o desviar la atención de la pantalla o de alguna ventana o de lugares que emitan algún brillo. Esto para descansar un poco nuestros ojos. Aunque intentamos sentarnos de una manera adecuada durante todas las jornadas de trabajo, no es saludable mantener la misma posición cuando utilicemos la computadora. Como les decía, a pesar de lo que se aconseja hacer o la manera en la que debemos sentarnos o la postura que debemos adoptar a la hora de usar la computadora, también el tener siempre esa posición no es tampoco lo correcto. Debemos de tener un poquito de alternar estas posiciones, intercambiar formas de estar, porque también el estar en una sola, pues aparte de que es imposible, pues llega a ser un poco incómoda y lejos de ayudarnos también nos va a perjudicar y va a ser algo cansado. Cuando realizamos tareas repetitivas, inclinaciones o posturas adecuadas, también nos puede conducir serios problemas de salud. Luego hay personas que le da esa enfermedad que se llama lumbalgia. O puede causarnos también artritis o problemas, malformaciones en nuestros músculos, sobre todo las personas que se la pasan todo el día como secretarias y eso en la computadora. En el uso del mouse, aunque es muy sencillo usar el mouse, prácticamente esta actividad no requiere de ningún esfuerzo, pero al hacer las repeticiones, los clics durante muchas horas, también expone a nuestros tendones a desgastes y fatigas. El realizar este movimiento, por ejemplo, las personas que tienen todo el día que estar haciendo trámites vía computadora y todo eso, que damos demasiados clics en el día, también puede ser que se nos canse esta parte de la mano. Las articulaciones también se van desgastando con este movimiento, por eso es importante que tengamos descansos y hagamos estiramientos, como les decía. También vamos a tratar, si es posible, claro, de adquirir
artículos o materiales ergonómicos o adecuados a nuestra forma. Hay una gran variedad de mouse y de teclados en el mercado que nos pueden servir mucho, incluso vienen ergonómicos y de materiales muy resistentes y muy cómodos que nos van a hacer la vida más fácil. Hay unos mouse que se adaptan incluso a la forma de nuestra mano y también nos deja opción de reposar nuestro pulgar para mantenerlo descansado. De preferencia, compren un mouse más o menos proporcionado al tamaño de su mano, porque muchas veces compramos un mouse muy grande o muy, como digamos, un poquito tosco, porque es el mejor o porque tiene ciertas características interesantes, pero si yo poseo una mano muy pequeña, pues va a ser incómodo maniobrar con este mouse. O al revés, si yo tengo una mano grande y de repente venden unos mouse muy pequeñitos que son portátiles, casi para andarlos cargando en cualquier lugar, esos mouse también llegan a ser incómodos para las personas, ya que es más esfuerzo de doblar la mano al ser de un tamaño más pequeño. También hay que asegurarse que contemos con espacio suficiente en el área de trabajo, sobre todo en el escritorio. Vamos a tratar de despejarlo, de no tener tiradero de papeles. Vamos a tratar de organizar. Aparte de que va a ser más fácil encontrar nuestros documentos y vamos a poder estresarnos menos al no perderlos, un escritorio limpio nos va a permitir movernos o colocar el brazo en la mejor posición y descansada para poder utilizar el mouse. También usar combinaciones de teclas o comandos nos va a ayudar a reducir un poco el uso del mouse. Eso lo vamos a ver más adelante, los comandos. Igual debemos hacer pequeñas pausas y alternarla con otras tareas para que también nuestra mano descanse de los movimientos del mouse. Hay que ser conscientes de la existencia de alguna molestia o síntoma. Siempre tenemos que estar alertas. Si tenemos un dolor de cabeza constante y todos los días, es momento para acudir a nuestro médico y ver en qué nos puede ayudar. Si nosotros tenemos algún problema que sintamos ya en nuestro cuello, en nuestra espalda, en nuestras manos, y ya es muy repetitivo y demasiado molesto, que incluso nos distraiga de nuestras actividades o nos permita no concretarlas al 100%, es momento de hacer conciencia y acudir al servicio médico. También es importante que ajustemos los componentes y factores ambientales. ¿Qué factores ambientales podemos nosotros adecuar? En el caso de la iluminación, nosotros podemos usar la luz natural, usar la luz de las ventanas. Podemos usar incluso algún tipo de focos un poquito más, que la luz sea más tenue, que la luz sea menos brillante, pero que nos proporcione la mejor o la más natural luz ambiental. También los lugares ventilados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo necesitamos nosotros elegir un área de trabajo adecuada para nosotros y para nuestro equipo de cómputo. Tenemos que identificar factores relacionados con los implementos informáticos que pueden aumentar o causar molestias o lesiones. Esto vamos a tratar de, como les decía hace un momento, de ocupar artículos que nos sean cómodos y útiles. Un teclado pues más o menos mediano, porque les digo, hay muchos tipos de teclado, hay unos enormes que traen muchísimas funciones y botones, y a la larga pues sí es un poquito difícil llegar a hacer los comandos o acomodarlo. Incluso en el espacio en el escritorio, si no tenemos lo suficiente, pues sí se nos va a dificultar y va a ser un poco molesto. Y también, aparte de que nos va a causar molestias de humor, nos va a causar problemas pues musculares, ¿no? Tenemos que hacer conciencia acerca de la cultura ergonómica. Como les digo, artículos ergonómicos son todos aquellos que se adaptan a nuestra forma y a nuestras necesidades. Podemos encontrar escritorios, podemos encontrar sillas, podemos encontrar teclados, mouse, o cualquier otro tipo de herramientas de oficina. Ya hay unas que venden ergonómicos, incluso hay plumas,
que podemos encontrar ya con forma ergonómica para las personas que todo el día estamos también escribiendo. Pero vamos a tratar de siempre, cuando elijamos un material o para nuestra oficina o el mobiliario, no siempre se vayan por lo más bonito, por lo más fresa, por lo más llamativo, porque no siempre es lo útil. A veces podemos comprarla, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que siempre se presta un poquito más de eso cuando les toca escoger su mobiliario para su oficina. A veces se elige, no sé, un escritorio rosa con una silla rosa, y un teclado también que venden rosa o de algún personaje. A lo mejor sí se ve muy bonito, muy atractivo, les da una personalidad, pero puede ser que el escritorio pues sea muy grande, sea muy pequeño, o sea incómoda la silla, o cualquier otro factor, pero a la larga pues no va a ser algo que nos va a ser útil y vamos a terminar sustituyendo lo que es lo que siempre sucede. Siempre hay que tratar de trabajar en equipo también. El trabajar en equipo nos va a ayudar a distribuir la carga de trabajo. Esto nos va a reducir el estrés, nos va a ayudar a estar un poquito más desahogado, a terminar temprano nuestras tareas. También debemos ajustar las sillas y mantener una posición cómoda y neutral. Como les digo, de preferencia elijan sillas. Si son personas bajitas de estatura, elijan una silla pues de un tamaño estándar o que se pueda que les quede cómodo, que no les cuelguen las piernas. Y si es una persona grande, procuren que la silla pues se pueda ajustar en la altura, y sobre todo cuando sean personas llenitas, traten de buscar sillas que no tengan respaldos, porque a veces los respaldos quedamos muy apretaditos y no podemos movernos, o nos es incómodo tener los descansabrazos, nos molestan aquí en nuestras llantitas, ¿no? Entonces vamos a tratar de tener cuidado a la hora de elegir, y eso nos va a ayudar a estar más cómodos en el trabajo. Vamos a tratar de mantener el teclado a una altura cómoda, dejando las muñecas rectas, ya se lo había mencionado. De esta manera vamos a evitar la tensión de nuestros tendones. El mouse siempre debe estar cerca del teclado. Debemos de colocar el monitor a una distancia aproximada de 20 o 30 centímetros. Estamos hablando que sería de unos 50 a 90 centímetros de distancia de los ojos, ya convertido a... es aproximado la distancia a la cual debe estar de nuestros ojos, de nuestra vista. Lo que les comentaba de tomar descansos frecuentes, y sobre todo evitar el desorden en oficina. No solo nos va a hacer, como les decía, más fácil en una oficina ordenada encontrar todo lo que buscamos, sino que también vamos a evitar accidentes. Recuerden que el tener cables tirados, el tener cosas atravesadas o el dejar cosas tiradas, no solo nos puede causar un daño a nosotros, sino que también a las personas que conviven con nosotros podemos causar un accidente. Por eso siempre es importante mantener el orden. Otra cosa importante que debemos saber es mantener el cuidado de nuestro equipo de cómputo. Debemos de mantener en buen estado nuestra computadora y necesitamos tener en cuenta varios puntos. Cada uno de estos, sin darnos cuenta, pueden dañar piezas o partes de nuestra computadora. El mantenimiento, ¿cada cuánto debemos hacer un mantenimiento? Pues lo recomendable sería que lo hagamos de 3 a 6 meses máximo, porque la computadora debe de mantener siempre una temperatura adecuada. Si la temperatura sube o se recalienta nuestra computadora, hay ciertas piezas que se pueden dañar. Son como pequeñas tarjetas de plástico algunas, y pueden derretirse incluso, o los cables también se pueden derretir y puede causar un cortocircuito y una falla en nuestra computadora. ¿Por qué se recalienta una computadora? Bueno, generalmente cuando estamos trabajando, si ustedes se dan cuenta, los equipos de escritorio tienen unas pequeñas rejitas en la parte de atrás donde va un ventilador. En esas rejitas, por ahí empieza a entrar partículas de polvo que al final de cuentas se van a convertir en pelusa.
dentro del equipo, se van a ir acumulando sobre las piezas. Si se acumula demasiada suciedad de ese tipo, pues obviamente la computadora va a generar más calor y va a elevar su temperatura, o incluso puede hacer que esa pelucita atore nuestros ventiladores del sistema de enfriamiento, dejen de funcionar, y pues obviamente también se va a llenar, a sobrecalentar el equipo de cómputo. Ahorita, en la parte de que veamos del mantenimiento, les voy a ir explicando un poquito cómo se hace. Los factores que dañan nuestro equipo de cómputo, pues como les decía, el polvo es el primero y el más común de los problemas, el polvo. También tener la computadora conectada de manera directa a la corriente es algo riesgoso. Traten de buscar un regulador, traten de buscar algún de esos, ¿cómo le llaman? Multicontactos que vienen con un fusible. De hecho, están diseñados para aguantar una subida o bajada brusca de temperatura. Incluso hay otros aparatitos un poquito más costosos, pero son mejorcitos, se llaman los famosos no break. Estos aparatitos funcionan de la siguiente manera: cuando la luz se interrumpe o cuando se va la luz o hay un apagón, este aparatito empieza a emitir un sonido de advertencia. Esto es para que tú guardes tu trabajo. Te da como unos 5 minutos más o menos todavía de vida para tu equipo. Esto es para que tú guardes tu trabajo y apagues correctamente la computadora. Para eso sirve el no break, y también protege de descargas eléctricas nuestros archivos. Entonces es importante, como les decía, usar algún regulador. Si nosotros tenemos conectado a la corriente directa, puede suceder en una subida de energía, pues se puede quemar nuestro equipo, o en un apagón también se puede fundir nuestro equipo. El agua también puede dañar la computadora. Es por eso que debemos evitar a toda costa que nuestra computadora se moje, ya sea que la dejemos cerca de una ventana abierta y de repente llueva y pues obviamente le entre agua, o cuando la dejamos en algún lugar y no nos fijamos que hay alguna gotera, pues también eso puede averiarla. O el más común de los casos, que sería las personas que llevamos alimentos a nuestra área de trabajo, sobre todo vasos de café, vasos de refresco. Nosotros, si por accidente o alguien nos tropieza, pues vamos a mojar nuestra computadora y podemos causarle un daño. Los rayos del sol o las fuentes de calor excesivas también van a hacerle daño a nuestra computadora. Muchas veces nosotros, por el hecho de aprovechar la luz del día, la luz del sol, colocamos nuestro equipo de cómputos muy cerca de una ventana y con el sol de frente. Si al calor que emite nuestro equipo le sumamos el calor que le está dando del rayo del sol, obviamente el calor se va a elevar demasiado y puede derretir o hacer un corto con nuestra computadora o dañar alguna pieza que se sobrecaliente. Igual si nosotros nos colocamos cerca de, no sé, una fuente de calor, puede ser un motor, un generador, incluso una estufa. En el caso de los restaurantes que ponen luego esas computadorcitas casi arriba de la estufa o de la parrilla, porque ahí están viendo los chefs lo que le van ordenando. Eso también puede, aparte de la grasa que suelta la estufa, pues también le va a afectar el calor excesivo más el calor de la computadora. Prevenciones para no dañar un equipo de cómputo: pues mantenerlo, como les decía, lo más alejado de las ventanas, ya que si está muy cerca se puede mojar y puede dañar el interior de la computadora o puede llegar a causar un cortocircuito. Obviamente tampoco la podemos mojar. En el caso de las laptops, los que las traemos en el carro, los que andamos con ellas en una mochila y de repente llueve, pues igual puede averiarse nuestro equipo de cómputo. En esta imagen que se ve aquí es una computadora que, si se dan cuenta, ya tiene demasiada mugre, demasiado polvo, ya requiere de un mantenimiento. También hay que mantener nuestro equipo lejos de fuentes de demasiado polvo o de la pasada o de las ventanas también, porque por ahí entra muchísimo polvo.
El polvo, como les decía, entra por estos ventiladores lo succionan y hace que nuestra computadora se haga un poco más lenta, ya que ya no trabaja al 100%, o al calentarse, pues obviamente la computadora se nota cuando no está trabajando bien, lo podemos ver en el rendimiento. De nuevo les comento lo de la electricidad. Estos son los reguladores o no break. Son así, hay varios modelos, pero bueno, este es un ejemplo de unos que podemos nosotros adquirir. Precio, bueno, están alrededor de 600 a 1000 pesos aproximadamente, va dependiendo su capacidad y la cantidad de socket que tengan para conectar. Cuando se baja la electricidad o se apaga repentinamente, se puede dañar nuestro sistema hasta el punto que ya no reciba la carga adecuada y pues obviamente nuestra computadora ya no va a encender. Importantísimo también el cigarro. Para las personas que acostumbran a fumar demasiado, que se relajan con el cigarro en el área de trabajo, déjenme decirles que toda esa ceniza y ese humo lleva micropartículas. Acuérdense que el cigarro está constituido por algunos químicos y esa ceniza, si cae en esos orificios o en el ventilador de la computadora e ingresa a la parte de adentro del CPU, puede provocar tanto, bueno, cortocircuitos, o puede provocar lentitud, como también puede reaccionar con alguno de los componentes. Acuérdense que esos químicos, si se mezclan con calor o si se mezclan con descargas eléctricas o con ciertos elementos como las pastas de silicio, de las que tienen las tarjetas, están compuestas de pastas de silicio, puede haber por ahí una reacción y puede causar una falla o una avería. También consumir alimentos, es importante que lo sepamos. Muchas veces, como no tenemos tiempo de desayunar en nuestras casas, o a veces andamos corriendo, generalmente llevamos la comida a la oficina y mientras estamos trabajando, estamos comiendo, estamos tomando algo. No es que sea malo, o sea, ¿cómo les explico? No es que sea malo el hecho de que lleven o de que no tengan tiempo para comer, sino que puede causar unos pequeños daños, además de la molestia para los compañeros, porque no sé si les ha tocado en algún trabajo que llegan los compañeros con fritanguitas o con panuchos o cosas así, que tienen un olor pues desagradable para muchos, pues les va a ser, aparte de que va a ser molesto en oficina, que van a impregnar del olor, también va a ser perjudicial para ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, esos pedacitos que caen de lechuga, de repollo, incluso de la misma carnita, de la residuos de tortilla, todos esos residuos de galletas, por ejemplo, de pan, también se pueden introducir en nuestro equipo, o incluso pueden caer en el teclado y pueden atorar algunas teclas en el mejor de los casos. Pero en realidad la principal molestia, o la principal, bueno, lo que causa el ingerir alimentos en nuestro equipo de cómputo realmente es que puede atraer plagas. Si estos residuos de comida se introducen en el equipo o en nuestro teclado, nos va a traer hormigas, nos va a traer cucarachas, incluso puede traer hasta ratas o ratones. ¿Qué va a pasar? Se van a meter en nuestro equipo, van a hacer pues acuérdense que los lugares, una computadora prácticamente podría ser un lugar muy propicio y adecuado para generar plagas. ¿Por qué? Porque está seco, es cálido, tiene las condiciones de iluminación adecuadas para incubar huevecillos. Entonces pues es un lugar prácticamente óptimo y muy bueno para una plaga de hormigas o de cucarachas. De igual manera, los ratones pueden llegar, pueden hacer, aparte de un nido, nos pueden romper o masticar los cables, y bueno, todo ese tipo de daños que puede generar. O en el caso de las bebidas, si es una bebida, por ejemplo, un refresco de soda, y sin querer alguien lo derrama, como en este caso vemos la imagen
esta muchacha que tiene aquí el refresco arriba del monitor o aquí, lo pueden tirar, puede caer aquí en los cables y hacer un cortocircuito o puede derramarse en el teclado, y aunque nosotros lo limpiemos, recuerden que los refrescos generalmente cuando se secan queda como una especie de chicle de dulce. Entonces, pues obviamente también nos va a traer hormiga, va a causar un daño. O en el caso de las bebidas calientes como el café, si se derrama esa bebida caliente, pues puede dañar directamente alguna de los componentes de nuestra computadora. Entonces, pues es importante tomar en cuenta esas medidas. Los USBs. Los USBs, recuerden que son los principales portadores o transportes para los virus. Es importante que nosotros los examinemos antes de introducirlo o antes de abrir el USB en un equipo de cómputo. Vamos a analizarlos con el antivirus para evitar la transmisión directa de un virus a nuestra computadora, que a la larga un virus nos puede dañar nuestro sistema. También es importante que no dejemos disquete ni CD dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque trabaja el láser en vano y forzamos al láser a estar todo el tiempo trabajando y pues lo dañamos. De igual manera, si nosotros introducimos un dispositivo al momento de iniciar, generalmente nos va a marcar un error. Vamos a confundir a nuestra computadora. Al detectar un disco nos va a preguntar al inicio que si deseamos iniciar el sistema operativo desde el CD o si lo queremos hacer desde el disco duro. Como generalmente viene en inglés, pues muchas personas no sabemos qué dice y nos paniqueamos. Hace una pantalla negra con letritas blancas que paniquean a todo el mundo cuando inicia, y muchas veces lo que hacemos es que la apagamos a la fuerza, la desconectamos e intentamos de nuevo y vamos a seguir viendo el problema. La llevamos al técnico y pues resulta que la computadora lo único que tenía era un CD adentro que le causaba el error. Entonces es importante que los extraigan antes de apagarlo. Encender y apagar de manera correcta nuestro equipo también va a ayudar a prolongar nuestra vida útil del sistema y evitar errores de programación. Nuestra computadora, cuando nosotros la estamos usando, generalmente ella está actualizando en segundo plano. Son actividades que nosotros no vemos porque las está realizando, pues vamos a ponerle así, de una manera oculta, pero son cosas que nuestra computadora o tareas que nuestra computadora hace, como actualizar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros apagamos directamente desde el botón de encendido la computadora? Estos procesos no van a concluir y puede causar un error de programación o un error a nuestro sistema operativo. De igual manera, si nosotros solamente desconectamos de la corriente sin antes apagarla, pues también vamos a tener un poquito de problemas a la larga. Bueno, el CPU, otro de los consejos sería que nunca lo pongan en el piso, o traten de evitar ponerlo en el piso o cualquier área que quede expuesto, puede ser a un accidente. Si nosotros lo ponemos en el camino o en la pasada, como dicen, puede pasar que una persona viene cargando alguna caja o algo y no puede ver hacia abajo, lo puede tropezar. Como les digo que las piezas están, cuando la computadora está encendida, las piezas están en constante movimiento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros la movemos bruscamente o alguien la tropieza? Esas piezas que están en movimiento pues chocan y se pueden dañar o puede echarse a perder. También si nosotros dejamos nuestro CPU en el piso, sobre todo aquí en Tabasco, donde ya ven que la lluvia es excesiva y pues generalmente siempre nos vamos al agua. Entonces si nosotros tenemos el equipo de cómputo y Dios no lo quiera, llueve bastante en la noche, se inunda nuestra oficina o se inunda nuestra casa, pues se va a mojar el equipo. Él puede tener también ahí bueno, no es seguro dejarlo en el piso, vaya. Tampoco es seguro ponerlo en una superficie alta, porque también sucede, hay veces que las personas, para que nadie la tropiece, para que nadie
pueda accidentarla, la colocan en un estante muy arriba, incluso arriba del 1.5 metros o del 1.60 m en algún estante. También el ponerla muy arriba, imagínense si ese CPU nos cae en la cabeza, nos cae en el escritorio o simplemente se cae, pues ya no va a tener reparación, se va a hacer pedazos y cae al suelo, o puede lastimar a una persona, o puede lastimarnos a nosotros, o romper lo que tengamos en nuestro escritorio. Ya les había comentado lo de mantenerlo lejos de fuentes de calor y en lugar ventilado con buena iluminación. Ahora vamos a la parte importante, la parte que todos esperábamos, la parte del mantenimiento. Dice que el mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias nuestras partes que componen una computadora. Esto es para prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones por muchos años. Para esto debemos de hacer la limpieza correcta frecuentemente. Como les dije, el tiempo de vida útil de una computadora, pues creo que máximo son unos 3 años. 3 hasta 5 podríamos ponerle en el mejor de los casos. Esto no quiere decir que mi equipo cuando llegue esa fecha automáticamente se va a quemar o se va a destruir o ya no va a encender. No, simplemente va a comenzar a ser obsoleto. Recuerden que en la tecnología casi cada 2 meses o cada mes se está actualizando. Bueno, pues todo se está mejorando, los productos, están saliendo nuevas tecnologías y comienza a ser nuestro equipo obsoleto. De hecho, va a haber ocasiones en que ya no vamos a poder instalar algún programa porque nos dice que nuestros recursos pues ya son obsoletos y ya no vamos a poder actualizar nada, ya no vamos a poder descargar nada más. Como les digo, la computadora va a seguir funcionando, pero pues ya no va a tener la misma utilidad perdón, que tenía cuando la compramos. Pero si nosotros la mantenemos en óptimas condiciones, pues sí vamos a poder alargar un poquito ese tiempo de vida útil. Lo primero es el mantenimiento lógico. ¿Qué es el mantenimiento lógico? Vamos a ponerle en otras palabras que es el mantenimiento virtual. Vamos nosotros a crear las condiciones para que nuestro equipo esté funcionando de manera adecuada, pero desde el mismo sistema. La primera manera de mantenerlo en estas condiciones sería con la defragmentación de disco. La defragmentación de disco es el proceso en el cual todos los fragmentos de los archivos de nuestro disco duro que se encuentran dispersos se reagrupan con fin de optimizar su tiempo de acceso. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos información en nuestro disco duro, se va ordenando por sectores. Vamos a imaginar que va acomodándose como un Tetris. Yo creo que la mayoría jugaron en algún momento ese juego de Tetris, de ir acomodando piezas, ¿no? Entonces se va a ir acomodando en esos espacios en blanco y de manera consecutiva. ¿Qué pasa si yo de repente comienzo a borrar archivos, comienzo a borrar carpetas o moverlas de un lugar a otro dentro de nuestro equipo, o comenzamos a desinstalar programas, instalar nuevos? Todos esos espacios que vamos dejando en blanco donde estaban esos archivos, pues van a quedar como espacios vacíos dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra memoria. Entonces, acuérdense que yo les dije que el disco duro funciona, que gira como un tocacintas y un lector empieza a leer la información y eso lo traduce a las instrucciones y a los procesos que nosotros podemos abrir programas, abrir documentos, abrir una foto, abrir un archivo de música, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nuestra computadora se encuentra con todos esos archivos dispersos por todo el equipo? Entonces, esto se traduce que el lector va a tardar más tiempo en localizar esos archivos y por lógica, nuestra computadora va a tardar más en abrir programas, va a tardar más en abrir una página de internet, va a tardar más en abrir música, en abrir una foto, porque va a estar forzándose para localizar ese archivo.
se va a traducir a lentitud de nuestro equipo, lo vamos a notar nosotros. Eso también vamos a sumarle el desgaste que va a tener nuestro lector. Entonces, si nosotros defragmentamos el disco, quiere decir reagrupamos esos, ¿qué va a hacer el defragmentador de discos? Todos esos archivos que están dispersos los va a mover y los va a colocar de manera consecutiva en espacios en blancos en nuestro sistema. Y de esta manera va el lector a encontrar más fácil información y esto se va a traducir en velocidad para nuestro equipo. Espero que esto quede claro. De todas maneras, lo vamos a ver más adelante en prácticas para que vean ustedes cómo funciona y de qué se trata. Entonces, como les decía, va a permitir encontrar esos fragmentos y los espacios que no estén utilizados los va a llenar con esta misma información, con estos mismos fragmentos. Una de las fallas más comunes en las computadoras es que el disco duro está sobresaturado. Si una vez borrado todo se soluciona, esto es una buena opción. También otra opción, si en un caso de que nosotros defragmentemos nuestro equipo y aún así siga lento, otro paso sería respaldar nuestra información y formatearla o regresarla a su configuración original de fábrica. Esto quiere decir que se va a borrar todo lo que hay en el equipo y vamos a configurarla como si estuviera nueva nuestra computadora. Eso también puede resolver ese problema, pero pues ya sería un caso un poquito más extremo, un poquito más bueno, ya más grave. La detección precoz de fallas puede evitar a tiempo un desastre como pérdida parcial o total de la información. Como les decía, si de repente nuestro equipo comienza a fallar o se pierden archivos del sistema y nuestro sistema falla, podemos perder nuestra información. Puede ser que sea nada más una cierta parte o que se pierda toda en el caso de que se dañe totalmente el disco duro. Ya no va a haber manera de respaldar o extraer esa información. Por eso es importante siempre estar pendientes de todo, pendientes del rendimiento y sobre todo si escuchamos algún ruido raro en nuestra computadora es momento de de guardar información, respaldarla y acudir, si no tenemos el conocimiento, acudir con un técnico que la repare. Todas las versiones de Windows, absolutamente todas, tienen esta herramienta que se llama defragmentador de discos. Todos los sistemas poseen esta herramienta. El proceso total consume bastante tiempo y aunque puede realizarse como una tarea secundaria, no es conveniente que se ejecute simultáneamente con otros programas mientras se defragmenta. En otras palabras, cuando nosotros vayamos a usar el defragmentador de discos, vamos a tratar que sea a una hora que no estemos ocupando ninguna otra aplicación. ¿Por qué? Porque al estar moviendo archivos, nuestro sistema, aparte de que consume muchos recursos de nuestra memoria RAM y casi que satura el sistema, también podemos perder información o nos puede causar errores con esas aplicaciones que estén abiertas. Acuérdense que les digo que está moviendo información, entonces si nosotros tenemos abiertos otros procesos, esa información se puede dañar o se puede perder. Por eso cuando vayamos a hacer esta defragmentación vamos a tratar de que solo esté haciendo este proceso. Además, va dependiendo la cantidad de información que tengamos en nuestro disco duro, va a ser el tiempo total que va a tardar este proceso. Puede llevarse desde 2 horas hasta pues más de 10 horas. A mí me ha pasado que ha tardado más de 10 horas en hacer la defragmentación. Vamos luego a la parte del mantenimiento físico. El mantenimiento físico también preventivo. Acuérdense, diferencia entre mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, vamos a prevenir cualquier falla o desperfecto de nuestro equipo. En el mantenimiento correctivo es cuando ya nuestro equipo se encuentra dañado, cuando ya nuestro equipo no funciona o tiene alguna pieza o alguna parte dañada, nosotros vamos a sustituirla por una nueva, las que sean necesarias, y ya se lleva a cabo el mantenimiento correctivo, cuando nosotros cambiamos piezas o ponemos piezas nuevas.
Ese es el correctivo. El mantenimiento físico, que es también preventivo, consiste en crear un ambiente favorable para el sistema, conservar limpias todas las partes y componentes de nuestra computadora y reducir el mayor número de fallas que presentan nuestros equipos por acumulación de mugre, polvo o grasa. El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente porque es atrapada por la capa de polvo, lo que decía. Luego las rejillas, las pequeñas rejillas, también las laptops, si ustedes las observan, van a encontrar unas pequeñas rejillas, que es por donde sale o por donde se dispersa el calor. A veces si están saturadas de polvo, pues va a hacer que este calor se siga acumulando adentro y a la larga pues va a generar sobrecalentamiento. Las partículas de grasa o aceite que pueden venir en la comida, lo que les comentaba de las comidas, de las fritanguitas, todo eso que nosotros acumulamos en los dedos y nosotros tocamos el equipo, pues a la larga se va a ir introduciendo también en nuestro equipo, va a acumular grasa, va a acumular aire con polvo y pueden crearnos ahí un pequeño problema con nuestro equipo, un desperfecto. Acuérdense que también el polvo puede contener elementos conductores que pueden generar cortocircuitos, sobre todo si trabajamos en un taller, esas partículas de metal. Si trabajamos, por ejemplo, en un taller de aluminios o de ese tipo de materiales, recuerden que esas pequeñas micropartículas que vuelan en el aire se pueden introducir y como son metales, pueden causar también cortocircuitos en nuestro equipo. Pasos para limpiar una computadora. Primer paso, tenemos que desconectar todos los dispositivos de nuestro ordenador. Consejo, antes de manipular el equipo, primero vamos a apagarlo. Es lo primero que tenemos que hacer, apagar nuestro equipo. ¿Cómo vamos a apagar correctamente nuestro equipo? Bueno, le vamos a dar clic en el botón de inicio. El botón de inicio es el que tenemos en la barra de abajo, que viene generalmente con el logotipo de la ventanita de Windows. Ese es el botón de inicio. Ahí mismo en una esquinita tiene el botón de apagar. Apagamos, dejamos o esperamos que nuestra pantalla quede en negra, totalmente en blanco, y que nuestros botoncitos o nuestros foquitos del CPU también se apaguen y que ya nuestra computadora no emita ningún ruido. Esa es la manera correcta para apagar un equipo. Se me había olvidado mencionarlo hace un momento. Entonces, una vez que está apagado el equipo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es eliminar la corriente eléctrica. ¿Cómo vamos a eliminar la corriente eléctrica? Desconectándola de la toma de corriente. ¿Por qué? Porque muchas veces recuerden que el cascarón de nuestro equipo pues generalmente es de aluminio o de fierro. Generalmente después de apagarla queda un momento como que energizada o cargada de esa energía eléctrica que si nosotros acercamos nuestra mano nos puede dar todavía un toque. Entonces esperamos un momento, desconectamos de la corriente eléctrica para proceder con el siguiente paso, que sería desconectar los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos? Memorias USB, bocinas, los cables de corriente. Vamos a desconectar también lo que es el mouse, el teclado, todo lo que tengamos conectado a la computadora lo vamos a desconectar. De ahí vamos a buscar una zona limpia y con espacio suficiente para poder colocar nuestro CPU. Ya una vez que lo colocamos y que tenemos ese espacio limpio, vamos a con un desarmador a remover la carátula del equipo o las carcasas del CPU. Consejo también para aquí, vamos a tratar de usar la herramienta adecuada porque muchas veces improvisamos con una navaja, con un cuchillo, con una moneda incluso, con cualquier herramienta que nosotros improvisamos, y si no utilizamos la adecuada también nosotros podemos barrer los tornillos y al ratito ya no va a cerrar, no va a sellar bien y vamos a estar ahí batallando, y luego esos tornillitos como son muy pequeños son difíciles de conseguir. Entonces vamos a tratar de tener las herramientas adecuadas para hacer el correcto mantenimiento de quitar y poner las piezas.
Ya una vez que removimos la carcasa y como en esta imagen queda ya expuesta nuestra tarjeta y todos los elementos internos, vamos a conseguir, esto lo venden en el súper, lo venden también en tiendas de computación, lo que es el aire comprimido. Y le vamos a dar una pequeña sopleteada a todo el polvo que se encuentra en las piezas internas de aquí y de la carcasa. También podemos conseguir un pincel o una brochita pequeña para poder sacudir esos residuos que van saliendo y sacudirlos de las piezas. Hay que hacerlo de manera delicada, no usar un cepillo de dientes o cepillos muy rígidos, porque también recuerden que estas pequeñas piezas están soldadas algunas y otras contienen cablecitos muy delgados y pequeños, los cuales si les metemos mucha fuerza se pueden desajustar, se pueden despegar o se pueden romper. Entonces hay que ser cuidadosos, por eso les aconsejo un pequeño pincel o una pequeña brochita para hacerlo. Ya una vez que bueno, sopleteamos tantito y retiramos el polvo de esos pequeños lugares aquí internos, vamos a proceder a limpiar las tarjetas electrónicas y los dispositivos de manera superficial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a conseguir un hisopo, un cotonete, que ¿cómo se llama? Y vamos a conseguir algo que se llama alcohol isopropílico, no alcohol de curación, no alcohol de caña, obviamente no whisky, no vodka, no ningún tipo de alcohol que no sea el alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico también lo vamos a poder conseguir en esas tiendas de informática o artículos de computación. ¿Por qué? Porque es un alcohol especial para limpiar estas piezas. Ese alcohol tiene la propiedad de que se evapora un poco más rápido, por lo tanto no queda o no moja o no deja tanto tiempo mojada nuestras piezas electrónicas. Ojo, y muy importante, no usar agua, no usar thinner, no usar cloro, no usar solventes ni ningún otro tipo de líquido que no sea el alcohol isopropílico, ya que cualquier otro de esos líquidos puede corroer las piezas, llenarlas de óxido o de sarro, o incluso si es un líquido muy fuerte como el thinner o como el, ¿cómo se llama el de las uñas? El quitesmaltes o ese tipo de cosas, puede dañar directamente las tarjetas. Entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera cuidadosa. También hay que retirar las tarjetitas, sobre todo las RAM, de una manera cuidadosa. Tiene unas pequeñas palanquitas a los costados, vamos a hacerlas a un lado y la jalamos muy cuidadosamente. Todo esto hay que hacerlo, como les digo, de una manera delicada, ya que si lo hacemos bruscamente o las forzamos, sobre todo si las jalamos, pues podemos romperlas. De igual manera, a la hora de colocarlas vamos a fijarnos cómo están colocadas, porque si las ponemos al revés pues no van a entrar, y si las forzamos las podemos romper. ¿Qué consejo les daría yo aquí para que hagan que retiren estas tarjetas? No se emocionen, háganlo una por una. Muchas veces, igual a mí me ha pasado muchas veces, me llega a pasar incluso hasta la fecha, se me olvida. Cuando yo la desarmo me pongo a quitar las piezas todas al mismo tiempo, y muchas veces no me fijo cómo iban colocadas. Entonces este es un error, porque al final no vamos a saber dónde es dónde. Igual pasa con estos pequeños cablecitos, muchos son conectores o son pequeños sockets que van conectados a piezas. Entonces si yo las quito todas y no me fijo el orden en el que iban, lo que puede suceder tanto un cortocircuito como que no enciende el equipo. Muchas veces los equipos se protegen y cuando nosotros colocamos un cable en un lugar incorrecto, esta memoria y la BIOS detecta que no está bien conectado y no me da el arranque de la computadora hasta que yo coloco en el orden correcto los cables. Eso también puede ser una causa de que mi equipo no encienda. Por eso es importante, si lo vamos a limpiar, lo aconsejable sería ir retirando uno por uno, lo limpiamos y lo colocamos en su lugar, y así sucesivamente. Lo mismo con las tarjetas, retiramos una, colocamos una. Ojo, las piezas que veamos que son difíciles, por ejemplo,
En el caso de algo que nunca debemos quitar sería el procesador, porque viene con un ventilador, viene soldada y viene también con pasta de silicio, que esa pasta no es algo fácil de conseguir, entonces no la toquemos. Solamente vamos a retirar lo que se vea retirable, lo que esté con palanquitas, lo que esté atornillado, lo que esté soldado, no lo forcen. Eso lo podemos limpiar con un cotonete, lo frotamos tantito con el alcohol isopropílico y con un trapito de microfibra de preferencia. ¿Por qué de microfibra? Porque si usamos uno de algodón o de un material sintético, esa pelucita se va a quedar ahí. Entonces vamos a tratar también de usar un trapito que no suelte pelusa para que podamos dejar que se seque completamente. Debemos dejar secar esas partes a las cuales le rociamos el líquido limpiador, para que de esta manera no vaya tampoco a generar un cortocircuito o una falla. Ya una vez que limpiamos todo, que dejamos todo en su lugar, vamos a proceder a conectar de nuevo todos los dispositivos. Obviamente vamos a cerrar la carcasa, vamos a ponerle sus tornillitos y vamos a realizar la conexión de la manera inversa a como lo hicimos al principio. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a conectar todos los cables al equipo. Vamos a conectarle el mouse, el teclado y todo lo que haya que conectar y sus cables de corriente. Y al final vamos a conectarlo a la corriente eléctrica. Esto para evitar descargas o evitar un accidente. Aquí en esta imagen nosotros podemos notar una computadora sin mantenimiento y cómo quedó después del mantenimiento. Y se dan cuenta, es muy grande la diferencia. Ojo también, los cables, procuren moverlos con delicadeza. Como le digo, son cables delgados que se pueden romper si nosotros los forzamos. Y si vamos a mover cables o a retirar piezas, vamos a tratar de conseguir cinchitos de plástico o cinta aislante y vamos a tratar de ordenarlos y ajustarlos a esta misma carcasa. De hecho, estas ranuritas muchas veces también se pueden utilizar para ajustar los cables con cinchitos. Esto es con el fin de que no vayan a quedar sueltos y se puedan enredar en los ventiladores de nuestra computadora, porque si se enredan aquí pueden dañar el ventilador o pueden rompernos alguna pieza. Obviamente va a reventar el cable y pues va a dejar de funcionar mi equipo. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de ordenar nuevamente los cables. Como les dije, con cinchitos los podemos pegar aquí, ajustar aquí a nuestra misma carcasa, y de esa manera quedan libres de chocarse. De igual manera, si estos cablecitos llegaran a tocar una de estas piezas que se calientan demasiado, pues se pueden derretir y pues puede haber un cortocircuito. ¿Cómo vamos a instalar un equipo de cómputo? Para tener en cierta forma un buen estado de la computadora es necesario tener en cuenta los siguientes puntos para que no se pueda dañar las partes o las piezas de nuestra computadora. Es importante que verifiquemos antes de iniciar a trabajar, antes de colocar nuestro equipo de cómputo. Es importante que sepamos en dónde vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro espacio, nuestro lugar dentro de la oficina, y tenemos que tener en cuenta estos siguientes factores antes de instalarnos en algún lugar de nuestra oficina o de nuestra casa también. Lo primero, verificar que el sitio de trabajo cuente con una buena iluminación y ventilación. Si tiene una buena iluminación, obviamente vamos a reducir el cansancio de nuestros ojos y es benéfico para nuestra salud. Si tenemos buena ventilación, pues obviamente es también más cómodo y agradable para nosotros, pero también nos sirve para tener funcionando correctamente el equipo y que no se sobrecaliente. Tenemos que verificar que las condiciones del lugar sean óptimas para el trabajo. ¿Cómo vamos a saber que son óptimas? Bueno, vamos a verificar que el lugar sea un lugar limpio, sea un lugar cómodo, sea un lugar accesible. Obviamente que cuente con una puerta de emergencia o una ruta de emergencia. Vamos a ver que sea un lugar
que no sea muy transitado. Transitado me refiero a tráfico de personas, que no estén pasando con cajas, con mercancía, cosas que nos puedan tropezar nuestro equipo o que nos puedan interrumpir nuestro trabajo o incluso causarnos también a nosotros una lesión. Eso es condiciones óptimas. Que las instalaciones eléctricas sean adecuadas, y con un voltaje necesario para el número de equipos que vamos a instalar. Esto yo creo que es lo más importante. Acuérdense que la electricidad es algo muy delicado, es algo que debemos de tener muy en cuenta. Vamos a tratar que sea conectado en un lugar y que permita el voltaje conectarlo. Muchas veces encontramos, sobre todo en las oficinas o en áreas industriales, encontramos tomas de corriente que muchas veces están señalizadas o están de otro color a los contactos comunes. Esto quiere decir que manejan otro voltaje, pueden manejar voltaje 220. Entonces, si yo no me doy cuenta y llego y conecto mi equipo directamente ahí, o incluso mi celular a la hora de cargarlo, me puede dar tanto una descarga como me puede quemar instantáneamente el equipo por una sobrecarga. También es necesario que cuando vayamos a instalar el equipo o a conectar, no solo la computadora, sino también pues una televisión, puede ser un microondas, pues cualquier electrodoméstico o incluso nuestro celular, hay que tener en cuenta revisar el contacto. Vamos a revisar que esté bien puesto, que no tenga cables pelados, cables salidos, que no se encuentre en mal estado, que no esté mojado, que muchas veces se filtra por las paredes, se filtra y baja hasta los contactos. Vamos a verificar que no tenga hormigas. Vamos a verificar también si hay algún letrero, o preguntamos, o si no sabemos, preguntemos antes a una persona que sepa qué tipo de voltaje tiene ese contacto. Esto para evitar una descarga eléctrica y sobre todo porque es muy peligrosa y pone en riesgo nuestra vida. Una descarga eléctrica nos puede hasta matar, más que proteger el equipo, para protegernos nuestra integridad personal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Que la energía eléctrica también sea constante y no tenga fallas ni cortocircuitos. Si nosotros vemos que la energía eléctrica no es constante, es necesario que compremos un regulador o un no break para evitar el daño de nuestro equipo. También hay que verificar que el inmueble no tenga filtraciones de agua y que se encuentre en buen estado. Sobre todo donde nosotros vamos a colocar el equipo, que no haya, por ejemplo, en el caso de los que tienen el famoso cielo o el plafón, hay que verificar que se encuentre en buen estado, que no vaya a haber un momento en que nos pueda caer encima tanto a nosotros como a nuestro equipo, que obviamente no haya goteras donde vamos a poner nuestra computadora, y preparar el mueble o escritorio donde se instalará el equipo, que se encuentre en buenas condiciones y facilite su uso. Hay que ser muy cuidadosos también con el mobiliario, que no le falte una gomita, que no tenga alguna pata dispareja o chueca, o incluso que no le haga falta tornillos, porque muchas veces a veces vemos que la mesa se tambalea un poco y aún así nos colocamos y puede ser que algún tornillo esté flojo, de repente nos recargamos, se rompe, hacemos pedazos el equipo, o podemos también lastimarnos nosotros. Entonces vamos a verificar los muebles que estén en excelentes condiciones. Respetar las normas de seguridad establecidas en el centro de trabajo. Esto es muy importante y la mayoría de las personas lo omitimos. Si en nuestro trabajo dice que no podemos dejar un cable atravesado por aquí, vamos a respetarlo. No es por capricho de mi jefe, no es por negligencia, no es porque yo lo digo, es por seguridad. Porque si yo tengo atravesado un cable, una conexión o alguna cosa por ahí, puede pasar una persona, puede provocar un accidente y pues es un riesgo para mí, para mis compañeros y para mi jefe. También si tengo letreros de advertencia de no conectar algo en cierto lugar, no es por capricho de nadie, no es porque mi jefe o mi compañero quieren para ellos solitos ese contacto y por eso pusieron ese letrero, porque solamente lo quieren usar ellos. No,
su razón debe tener. Si nos dice que no hagamos, que no conectemos algo, que no hagamos alguna actividad, es por algo, es porque puede poner en riesgo nuestra vida y también la integridad de los demás. Hay que respetar las normas y sobre todo los letreros. También señalizar y delimitar áreas donde se encuentre cableado o instalaciones eléctricas. Esto también es importantísimo, todo el mundo lo omite, pero es necesario que lo sepamos. Si es muy urgente o no hay manera de evitar que yo atraviese una extensión, que atraviese un cable, es necesario que yo lo señalice, pongo un letrero, incluso puedo poner un conito, una cubeta con un letrerito, algo que sea visible para los demás, y avisar previamente a todos mis compañeros pues que ahí hay una conexión, que ahí hay un cable. Hay que hacerlo, es una norma de seguridad que nos va a proteger a nosotros, nuestros equipos, y nos va a evitar un problema. Y mantener limpia nuestra área de trabajo donde se encuentren los equipos, por las razones ya mencionadas anteriormente. Es importante que tengamos orden. También en el caso de los cables, como aquí, vamos a procurar mantener un orden en los cables, no tener una telaraña de cables. ¿Por qué? Porque se pueden calentar, se pueden aterrizar, incluso magnetizar y crear un cortocircuito. O en otro de los casos, alguien se puede tropezar y causar un accidente, me pueden tirar el equipo o se puede lesionar una persona. Es importante entonces el orden y la limpieza en el área de trabajo. Estos son los tipos de conexiones. Si ustedes le dan vuelta a su equipo, sobre todo los de escritorio, vamos a encontrar un panel más o menos así. Puede tener entradas más, entradas menos, incluso algún otro tipo de conexión, pero va dependiendo el año y el modelo de la computadora. En las computadoras de escritorios y un poquito más antiguitas vamos a encontrar estos que son los puertos que se llaman puerto P2S o mini DIN. Aquí vamos a encontrar el puerto de conexión de red, que es parecida a la del teléfono. Vamos a encontrar los cables o puertos USB. Vamos a encontrar el puerto serial, el puerto de impresora, que de hecho estos ya no vienen, ya fueron sustituidos por la tecnología USB. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a encontrar el puerto VGA y los puertos jack o los puertos de sonido. Entonces vamos a verlo. El primero, como les decía, es el de conexión, mejor conocido como conexión de teclado y mouse o mini DIN, también se le puede llamar como mini DIN. Es este pequeño cablecito que tiene una entrada redonda. Estos pequeñas agujitas que tiene aquí se llaman pines y generalmente son de forma circular. Ojo, cuando vayamos a conectar este tipo de cables, dense cuenta que tiene una forma. Aquí en los pines, si se alcanzan a ver un poquito, tiene una forma. Esta forma se adapta a la conexión. Aunque el cable sea redondo, si yo lo pongo en una posición incorrecta y no me fijo, puedo romper los pines, doblarlos o quebrarlos. Entonces, antes de conectarlo, observen la posición que tienen aquí los pines y observen la punta de su cable y lo introducen de manera correcta. Si lo introducen al revés o volteado hacia algún lado, simplemente no va a entrar y lo vamos a forzar. Entonces, están muy cuidadosos a la hora de hacer esa conexión. Viene el cable de impresora. Como les digo, en las impresoras más antiguas, este era el cable de la impresora y este era el socket que tenía la computadora, su equipo. Se llamaba cable paralelo o cable RS232. Ese era el tipo. En la actualidad, las impresoras ya más nuevas tienen cable de tipo USB, que es ya la más común. De hecho, también los mouse y los teclados más nuevos vienen con conexión USB. Incluso en las computadoras de última generación vamos a encontrar que los teclados
los mouse y las impresoras ya funcionan vía Bluetooth o vía Wi-Fi, ya son inalámbricas, no necesitamos ningún tipo de cable para conectarlas. Pero bueno, si nosotros tenemos un equipo antiguito, pues vamos a encontrar este tipo de entradas. Generalmente aquí en esas orillitas vienen con unos tornillitos que trae el cable, los cuales sirven para ajustarlo y que no se salga. De igual manera, a la hora de conectarlo tenemos que fijarnos, si se dan cuenta no es totalmente cuadrada la forma, es un poquito como un rombo, un trapecio más o menos. Entonces hay que fijarnos que igual entra en la posición adecuada y que los pines también coincidan con los agujeritos para que no tengamos ningún problema. En el caso del monitor, aquí lo podemos ver un poquito mejor. Aquí podemos observar la forma un poco de trapecio y los pines, la posición de los pines. Tenemos que ver que coincida. De igual manera trae sus tornillos para agarrarlo y que no se salga. Este tipo de conexión se conoce como conexión VGA, que significa que es de video, señal de video análoga. Generalmente trae 15 pines y es un poco más común en los monitores un poquito más antiguitos y algunos de LCD. Ya la mayoría de los monitores de esta época vienen con la entrada HDMI, que es alta definición. ¿Qué cualidades tiene el de alta definición? Obviamente le va a dar mejor resolución a nuestra pantalla y de igual manera, anteriormente para conectar un proyector, el proyector trae también este tipo de entrada, algunos, ya la mayoría ya no vienen con estas conexiones, pero los antiguitos venían así. Si yo quería transmitir audio y video, necesitaba conectar este para la imagen y además necesitaba conectar un cable RCA, que es el que viene en blanco y rojo, que vienen dos cabecitas blanco y rojo, el famoso cable coaxial, creo que se llama también. Entonces necesitaba de ambos cables para reproducir audio y video. Ya las computadoras de última generación, como les digo, traen conexión HDMI. Con este cable únicamente me va a transmitir video y audio de alta definición. Ya no necesito más cables. También otra pregunta muy común que me hacen: maestro, ¿cuál de las puntas va a la computadora y cuál al otro dispositivo? No importa, son iguales. Si se dan cuenta, ambos extremos son iguales. Nada más fíjense la posición de la conexión. Si está al revés, pues obviamente le dan la vuelta y lo pueden conectar. Esos son los tipos de cables para el monitor. La conexión USB. USB significa, en las siglas en inglés, Universal Serial Bus, o en español, puerto universal de conexión. Esta interfaz permite la conexión de varios tipos de dispositivos. De hecho, se ha convertido, como dice su nombre, en universal. Es una conexión universal. Si se dan cuenta, ahorita ya los celulares los podemos conectar mediante USB, los mouse, las impresoras, las multifuncionales, escáneres, los controles para videojuego. Ya la mayoría de los dispositivos vienen con este tipo de conexión, porque es una conexión que funciona de manera más rápida, es de mayor tecnología, es universal. Todos los equipos lo tienen, los DVDs, las televisiones ya cuentan con esto. La mayoría de los aparatos, bocinas, teatros en casa, cualquier dispositivo casi que encontremos, los estéreos de coche también, ya vienen con esta conexión universal. Es una tecnología que tiene mayor capacidad, mayor velocidad y mayor transmisión de datos, capacidad para transmitir datos. Obviamente, entre más vamos a encontrar unos dispositivos que dicen USB 1.5, 2.0, 2.5, 3, hasta 4 o 4.5 creo que hay. Obviamente, entre más puntaje, como quien dice, poniendo un 4.5, un 4.0, es una conexión muy rápida de transferencia. Eso es la transferencia de datos. Entonces,
Cuando nosotros elijamos una memoria USB o un dispositivo, vamos a ver que sea de una velocidad alta, así lo vamos a reconocer. Como le digo, es universal. De igual manera tenemos que fijarnos que esté colocado de la manera adecuada, pero es muy sencillo hacer una conexión por medio del USB. La conexión de red, lo mismo, es parecida a la roseta del teléfono, nada más que un poco más ancha. Generalmente viene en diferentes colores. Ojo, el color en el que venga no afecta en nada su velocidad ni le da ninguna característica extra, porque mucha gente piensa que el color azul transmite más rápido, que el color gris es más lento, que el amarillo no sé cuánto. Esos son mitos urbanos. El color del forro del cable únicamente sirve para distinguir el cable. En el caso, por ejemplo, de una oficina donde tenemos conectados diversos dispositivos o muchos paneles, o en los mainframe, como les dije en la clase pasada, los que son como una especie de roperitos, donde tiene muchos cables conectados de red. Para esos casos, pues sí, para diferenciarlos, sí se usan por colores. Incluso si nosotros tenemos una supercomputadora en una empresa donde van conectadas a diferentes, vamos a ponerle que están conectadas 30 equipos y tenemos conectados unos equipos en el área de contabilidad, otros en el área administrativa, otros en el área de producción y bla bla bla. Vamos a sectorizar las áreas de computadoras. En esos casos sí podemos ocupar un color de cable para cada área. Vamos a poner que a contabilidad le vamos a poner un cable verde, al área de recepción le vamos a poner un cable blanco, al área de producción un cable azul y así, etcétera. Para eso sirve únicamente el plástico que cubre el cable. Lo demás tienen la misma capacidad. Vamos a encontrarlos de diferentes largos y tamaños. El máximo que podemos tener de cable, se llama cable Ethernet o cable de red. Lo máximo que vamos a poder encontrar de este cable son 100 metros. Y les voy a mencionar por qué. Es muy sencillo. Porque los fabricantes únicamente fabrican cables de 100 metros. No hay otra. Eso es lo máximo que vamos a encontrar. De igual manera, ya al tener un cable más largo, pues sí afecta un poquito su velocidad. Y aparte también el tener un cable muy largo, pues a la larga es un poquito más complicado de darles mantenimiento. Por esas razones es que los cables Ethernet pues van de diferentes tamaños hasta un tope de 100 metros. Las conexiones jack, estas son las que encontramos, son las famosas conexiones de audio o para conectar micrófono, bocinas y audífonos. De igual manera es muy sencillo conectarlo, solamente hay que introducir el dispositivo, el cablecito en los orificios. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Pues generalmente vienen por colores. Cuando nosotros compramos estos dispositivos, ya sea unas bocinas o un micrófono para computadora, generalmente vienen ya con el color universal, que serían estos tres. En otras ocasiones, si necesitamos otro puerto, pues se distinguen de esta manera, pero lo vamos a distinguir igual por estos pequeños dibujitos. Vamos a saber cuál es de audio, perdón, cuál es de audífono, cuál es bocina y cuál es para micrófono. No tiene mayor complicación. Este es un sistema análogo de señales y, como les digo, van todo lo que es el audio. El código de colores puede variar, pero generalmente siempre es verde, azul y rosa, es el color universal. ¿Cómo debemos de trasladar un equipo de cómputo? Bueno, lo primero que debemos de hacer, nunca mover un equipo cuando esté prendido. Vamos a asegurarnos que esté totalmente apagado antes de moverlo, por lo que les comentaba de las piezas. También hay que asegurarse que esté desconectado de la corriente eléctrica y desconectado de todos los dispositivos. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba del toque eléctrico, o muchas veces si nosotros andamos
con todo el colgadero de cables podemos aplastarlo, podemos tirarlos o podemos tropezarnos y caernos con el equipo. Por esas razones hay que desconectarlo totalmente. El mejor traslado de un equipo de cómputo es, lo primero sería conservar su caja original, que es la que está diseñada para su transporte. Si no la tenemos, vamos a tratar de conseguir una caja más o menos parecida, una caja fuerte, una caja rígida que pueda aguantarlo y que proteja mi computadora de los golpes y movimientos fuertes. Incluso si podemos conseguir un unicel y fijarla con unicel, sería excelente. O en el caso que conservemos la caja original, pues sería maravilloso conservar ese empaque. Hay que evitar movimientos bruscos, hay que evitar golpes en el equipo, ya que pueden afectar las piezas internas. Evitar el contacto con cualquier tipo de líquido, sobre todo si nosotros vamos a trasladar en una camioneta tipo pick-up. Muchas veces la echamos nada más atrás y a lo mejor vamos cargando el bote de Fabuloso, el bote de cloro, incluso un bidón de gasolina o de alguna garrafa de tiner o algo así. Corre el riesgo de que se destape en el camino y pueda dañar mi equipo. Si el equipo no lo vamos a usar luego, lo vamos a tener almacenado, vamos a tratar que el equipo se encuentre en un lugar seco, un lugar fresco, que no esté expuesto a fuentes de calor extremas ni a la luz directa del sol, ya que puede dañar las piezas de mi equipo. Bueno, aquí hemos concluido nuestra unidad. Déjenme ver aquí. Para observar el video. Si no, el video se los comparto. Cómo vamos a verificar una tarjeta de memoria RAM y cómo vamos a verificar nuestro disco duro. Eso se los voy a compartir aparte. Este sería, bueno, aquí vemos un ejemplo de un disco duro. Y se dan cuenta cómo está trabajando. Está girando el plato y el lector va leyendo la información. Así es como se ve cómo funciona un disco duro por dentro. Y bueno, como les comento, hemos concluido la clase número 2. Espero que les haya servido de mucho y también que cumplamos un poquito con estas normas de seguridad y reglas de higiene en nuestro trabajo. Esto pues es benéfico tanto para nuestra persona como para nuestro equipo. Como les decía, prolongar la vida útil del equipo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, si queda algo pendiente, por favor háganmelo saber por medio de el grupo o de un mensaje personal de lo que tenemos nuestro grupo. Sin ningún problema yo les puedo dar la asesoría que necesiten. Pueden preguntar con toda confianza.